¿Y si todo lo que alguna vez te enseñaron sobre el cielo es apenas una fracción de la verdad? No una mentira, no una distorsión, no el invento de algún teólogo bien intencionado que se dejó llevar un domingo por la mañana con demasiado café y muy poco sueño, sino una fracción, una sola nota tocada en soledad, separada de la sinfonía a la que siempre debió pertenecer. Una sola habitación descrita a alguien que nunca supo que el edificio tiene 3 pisos. Y si el cielo que te enseñaron a creer, ese de las nubes y las puertas y la luz suave y eterna, es real, pero es apenas el comienzo de lo que la Biblia en realidad intenta decirte. Y si el texto antiguo, ese que ha sido leído en voz alta en catedrales de piedra y capillas de adobe, y campos abiertos y búnkeres subterráneos y celdas de prisión durante 2000 años, te ha llevado un secreto a plena vista todo este tiempo. Un secreto tan estructural, tan arquitectónicamente preciso, tan tejido en la gramática y la geografía misma de las Escrituras, que no reconocerlo no simplemente deja un vacío en tu teología. No reconocerlo te deja ciego ante el campo de batalla. Y el campo de batalla está directamente sobre tu cabeza. Hay un momento, suspendido entre el sueño y la vigilia, en que la mente humana roza algo que no puede nombrar, una vastedad que no pertenece a la luz del día, una profundidad que el lenguaje ordinario nunca fue construido para contener. Cada cultura que alguna vez presionó sus dedos en arcilla húmeda, cada civilización que alguna vez levantó los ojos del barro de la supervivencia y miró hacia arriba, hacia la oscura catedral del cielo nocturno, ha sentido eso, ese antiguo y doloroso jalón. Esa sospecha sin palabras de que lo que yace arriba no es simplemente vacío. Lo llamaron cosas distintas. Los egipcios lo llamaron el Duat. Los griegos lo llamaron el éter. Los nórdicos lo trazaron como Asgard, suspendido sobre el mundo como una corona sobre un cráneo. Los sumerios escribieron sobre cielos apilados como terrazas, cada uno gobernado por una fuerza diferente, cada uno separado del anterior por un velo que ningún pie mortal podía cruzar sin ayuda. No se conocían entre sí. No compartían textos ni intercambiaban argumentos teológicos a través del mundo antiguo. Estaban separados por siglos y desiertos y océanos y el vasto e indiferente silencio del tiempo mismo. Y sin embargo, con una precisión asombrosa, perturbadora, casi insoportable, todos llegaron a la misma conclusión. El cielo no es una sola cosa. Nunca lo fue. Y en algún lugar, enterrado bajo 2 milenios de vitrales y pinturas de escuela dominical y la cómoda y gastada imagen de nubes blancas y arpas doradas y abuelos sonrientes esperando ante una puerta hecha de perlas, la Biblia estaba diciendo exactamente lo mismo. No vagamente, no poéticamente, no como una metáfora suave que puede ser atenuada y explicada por la mano cautelosa y cuidadosa del pensamiento académico moderno, sino con precisión quirúrgica, estructuralmente, con la fría y arquitectónica exactitud de un plano trazado por alguien que había estado allí de verdad. No fue un solo cielo lo que los escritores antiguos describieron, sino un cosmos de 3 reinos distintos, separados y categóricamente diferentes, cada uno con sus propias leyes, sus propios habitantes, su propia gravedad, no su propia oscuridad, su propia luz, su propio papel específico y urgente en el drama que se despliega a lo largo de toda la creación. Y la razón por la que la mayoría de las personas nunca ha escuchado esto verdaderamente no es porque la Biblia lo oculte, es porque nadie ha estado dispuesto a seguir el hilo hasta el final,
considera por un momento lo que te enseñaron a creer. Si creciste en cualquier tradición arraigada en el cristianismo occidental, la imagen te fue dada de joven, grabada en el tejido suave de tu imaginación, mientras la mente aún estaba tibia y receptiva, y todavía no había aprendido a hacer preguntas incómodas. El cielo está allá arriba. Es un lugar de luz y descanso y gloriosa reunión, un grandioso y radiante algún lugar más allá de las nubes, donde Dios se sienta en un trono de fuego y cristal, y donde los ángeles cantan sin cesar con voces que jamás han conocido la fatiga, y donde los fieles son recibidos en casa con los brazos bien abiertos y una alegría que no tiene bordes, ni techo, ni fin. Es singular. Es unificado, es un solo lugar. El cielo que ves al mediodía, esa bóveda azul que se arquea sobre los campos de maíz y las catedrales y el asfalto agrietado de las calles bulliciosas de la ciudad, extendiéndose de horizonte a horizonte como el interior de un enorme cuenco luminoso. Ese es el umbral del cielo. Empuja más allá de él, más allá de las blancas torres de nubes cúmulos, más allá del aire frío y delgado, donde los motores de los aviones se esfuerzan y el hielo se forma en las alas de metal. Llega hacia el negro frío y sin fondo, donde los satélites se deslizan en sus órbitas silenciosas y los cometas arrastran su lento fuego blanco a través de la oscuridad. Y te estás acercando, más cerca de Dios, más cerca del trono, más cerca del lugar donde las oraciones ascienden como humo y las respuestas descienden como lluvia de madrugada. Ese es el mapa heredado. Esa es la geografía que la mayoría de los creyentes lleva dentro de sí, sin reexaminar, sin cuestionar, tan familiar e invisible como el aire en sus propios pulmones. Y no está mal porque sea simple. Está mal porque es peligrosamente incompleta, porque el mapa que el texto bíblico en realidad traza, cuando colocas cada pasaje junto a cada otro pasaje, cuando rastreas la palabra hebrea shamayim a través de los largos y sinuosos corredores del Antiguo Testamento, o a través de los desiertos ardientes del Levítico, y la poesía desgarradora de los salmos y el trueno de los libros proféticos, y luego sigues la palabra griega o Uranos a través de las cartas urgentes y manchadas de tinta de los apóstoles del Nuevo Testamento. No es un destino singular, es una arquitectura estratificada, una jerarquía cósmica. Una estructura de 3 reinos que no simplemente se sientan uno sobre el otro como pisos en un edificio, sino que existen en dimensiones categóricamente diferentes de la realidad. Cada uno hogar de seres categóricamente diferentes. Cada uno cumpliendo un papel categóricamente diferente en la guerra invisible que ha estado librándose desde antes de que el primer ser humano diera su primera y jadeante bocanada de polvo y viento divino. La Biblia no describe el cielo. La Biblia describe los cielos. Y esa distinción no es una nota al pie. Es toda la historia. Para entender esto, tienes que comenzar no con una visión dramática, ni con una visitación angelical, sino con una sola y extraordinaria oración escondida con discreción en el libro de Deuteronomio, esa vasta y antigua colección de leyes y discursos pronunciados por Moisés a un pueblo que se encontraba descalzo a orillas orientales del río Jordán, entornando los ojos hacia el oeste en dirección a una tierra que había esperado 40 años para tocar. Moisés está construyendo un argumento sobre la soberanía absoluta e incomparable grandeza del Dios que los ha guiado a través del desierto. Y casi como una cláusula subordinada, casi como un paréntesis dentro de un pensamiento más amplio,
deja caer estas palabras en el aire del desierto. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos pertenecen al Señor tu Dios, así como la tierra y todo lo que en ella hay. Di eso despacio. Deja que la gramática haga lo que fue diseñada para hacer. Los cielos y los cielos de los cielos, dos categorías distintas. Dos designaciones separadas no por capricho poético, sino por estructura lingüística deliberada. Moisés, un hombre criado en las cortes de Egipto, educado en la más refinada tradición del saber antiguo. Un hombre que había estado en presencia de una zarza ardiente que no se consumía y había escuchado la voz que hablaba desde el fuego. Moisés no era descuidado con sus palabras. Nunca fue descuidado con sus palabras. Y el idioma hebreo en el que hablaba era en sí mismo un idioma de extraordinaria precisión, y una lengua en la que una sola letra podía cambiar un significado teológico entero, en la que cada palabra llevaba el peso de su raíz, su contexto, su historia. Shamayim, la palabra hebrea para cielo, y es, desde su primera aparición, un sustantivo plural, no singular. No el cielo como una sola bóveda unificada sobre la tierra, sino cielos, plural, en capas, múltiple. Una palabra que contiene dentro de su propia estructura gramatical la sugerencia de más de una cosa, más de un lugar, más de una realidad apilada sobre el mundo como pisos en una torre antigua e interminable. Los rabinos lo sabían. Los eruditos del Talmud, esos meticulosos, brillantes, a veces exasperantes catalogadores de cada matiz en el texto sagrado, debatieron la estructura de los cielos extensamente. Algunos decían que eran 2, algunos decían que eran 7, pero la arquitectura que percibían, esa sensación de reinos en capas, estratificados y diferenciados sobre la tierra, nunca estuvo en duda. Era la textura del texto mismo, tejida en él, como hilos de oro, en una prenda de lino. Invisible hasta que la luz golpea en el ángulo correcto, y entonces la luz golpea el primer cielo. Comienza aquí, porque todo comienza aquí, en el reino que está más cerca de nosotros, el que ya has visto hoy, hayas salido o no. El primer cielo es la atmósfera, la gran y curvada envoltura de aire y clima y aliento vivo que abraza la tierra como un chal, que sostiene las nubes y la lluvia y la nieve, que lleva al halcón en sus térmicas y a la golondrina en su vuelo arqueado y jubiloso, que se vuelve roja al atardecer y violeta al crepúsculo, y negra como terciopelo en la hora en que las estrellas comienzan a emerger de sus escondites detrás de la luz del día. En el libro de Génesis, en el 5º día de la creación, Dios ordena que las aves vuelen por la faz del firmamento del cielo. La palabra hebrea allí es nuevamente shamayim, y el contexto deja la designación absolutamente clara. Las aves, las nubes, el viento, los sistemas climáticos que se construyen sobre el océano y marchan tierra adentro como lentos y grises ejércitos. El relámpago que desgarra la oscuridad por la mitad y el trueno que rueda por las colinas después como el eco de algo enorme. Este es el primer cielo. Este es el reino atmosférico, lo suficientemente cercano para tocarlo, lo suficientemente cercano para saborearlo, cuando el aire antes de una tormenta de verano se vuelve eléctrico y huele a hierro y lluvia y poder que se aproxima. No era un reino místico ni inalcanzable, sino el dosel vivo y respirante del mundo mismo. El espacio lleno de aire entre el suelo y las estrellas. El dominio de las cosas creadas y físicas, atadas a la tierra por la gravedad y gobernadas por las leyes del viento y el agua y la luz. Todo agricultor que alguna vez leyó las nubes
antes de una cosecha, entendió el primer cielo. Todo marinero que alguna vez olió el viento cambiando en la noche y ordenó ajustar las velas, entendió el primer cielo. Es íntimo e inmediato y asombroso en su propio derecho. El techo catedralicio del mundo, pintado de nuevo cada mañana por una mano que nunca se ha cansado de la obra. Pero es solo el primer piso, el segundo cielo. Aquí es donde la conversación cambia. Aquí es donde la cómoda teología del domingo por la mañana comienza a crujir y tensarse en sus juntas. Aquí es donde el texto deja de sentirse como poesía y comienza a sentirse como un documento técnico. Porque el segundo cielo, tal como lo describe la Biblia, no es simplemente el espacio exterior en el frío sentido científico y materialista que la cultura moderna ha heredado de la Ilustración. No es simplemente el dominio de la física y las matemáticas y el elegante e impersonal mecanismo de relojería del movimiento planetario. Es algo mucho más específico, mucho más activo y mucho más peligroso de lo que cualquier libro de astrofísica haya estado dispuesto a reconocer jamás. El segundo cielo es el reino estelar, el cosmos, la vasta, ya aterradora y hermosa arquitectura de estrellas y galaxias y sistemas solares y los fríos y oscuros espacios entre ellos que la propia luz tarda millones de años en cruzar. Cuando el salmista mira hacia arriba y escribe en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, está de pie en el umbral de este segundo reino, este teatro cósmico donde los soles arden y los planetas giran y las profundas matemáticas de la creación se exhiben en escalas demasiado grandes para que el ojo humano las comprenda cabalmente. Las estrellas están allí, los planetas están allí, la luna en su viaje mensual y el sol en su fuego diario, y la luz fría y distante de galaxias tan remotas que los fotones que ahora golpean la retina humana comenzaron su viaje antes de que el primer ser humano caminara sobre la Tierra. Todo esto pertenece al segundo cielo. Es creado, es físico, o al menos físicamente perceptible. Es el espacio entre la atmósfera y el trono, y está ocupado. Esta es la parte que la mayoría de las conversaciones teológicas modernas sortean en silencio, pasando junto a ella con la velocidad nerviosa de un hombre que camina junto a un callejón oscuro a medianoche, sin querer mirar directamente lo que podría estar de pie entre las sombras. Porque la Biblia no describe el segundo cielo como bienes raíces cósmicos vacíos. La Biblia lo describe como una sede central. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso desde una celda de prisión romana. Las cadenas en sus muñecas frías y pesadas y reales, el olor a humo de antorcha y piedra no lavada denso en el aire a su alrededor. Busca el lenguaje para describir a un enemigo que no puede verse con ojos humanos, y aterriza en una frase de devastadora especificidad. Llama al adversario del alma humana el príncipe de la potestad del aire, no el príncipe de lo subterráneo, no el príncipe de las profundidades o de la oscuridad o de la caverna. El príncipe del aire, el espacio atmosférico y cósmico sobre el mundo. El reino invisible y elevado entre la humanidad y el trono de Dios. Y luego, en el 6º capítulo de esa misma carta, Pablo despoja toda ilusión cómoda y escribe palabras que los primeros cristianos recibieron no como metáfora, sino como inteligencia táctica. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, no lugares bajos, no subterráneos, no el abismo, no la oscuridad debajo de la tierra, donde la imaginación popular siempre ha ubicado el reino del mal. Seguramente abajo, seguramente contenido, seguramente hacia abajo. Lugares celestiales. Arriba, elevados, entronizados en el reino cósmico, entre el mundo atmosférico de aves y clima y el reino divino del Dios increado. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo no operan desde abajo. Operan desde arriba, desde el segundo cielo, desde el reino estelar, que el ojo humano ve como un lienzo de luz fría y hermosa, pero que la Biblia describe como un territorio disputado, desgarrado por la guerra, espiritualmente ocupado. No era un dominio de grandeza vacía, sino un campo de batalla, una sede central, una región de oscuridad espiritual concentrada que presionaba sobre el mundo como una mano que presiona sobre una llama, intentando ahogarla. Y eso cambia la naturaleza de todo lo que ocurre en el espacio entre un alma humana y su Dios. Piensa en lo que es la oración. Por un momento, deja de lado los marcos teológicos, las tradiciones denominacionales, las diferentes posturas y formatos y estructuras litúrgicas que diferentes comunidades han desarrollado a lo largo de 2000 años de práctica. Destrúyela hasta su naturaleza esencial, y cruda y primaria. La oración es comunicación. La oración es una señal enviada hacia arriba, desde la parte más profunda de un ser humano hacia el punto más alto de toda la existencia. Es un grito lanzado a través de una distancia inimaginable, desde el polvo y el aliento y el anhelo hacia la fuente eterna e increada de todas las cosas. Ahora considera que entre el polvo y el trono hay una zona en disputa, un reino de principados y potestades y gobernadores de tinieblas, dispuestos en sus jerarquías invisibles, operando en el espacio por el que toda oración debe pasar en su camino al tercer cielo, y por el que toda respuesta debe descender en su camino de regreso a la tierra. ¿Qué significa eso para la oración que se eleva desde una sala de espera de hospital a las 3 de la madrugada, temblando y desesperada, y apenas capaz de formarse en palabras? ¿Qué significa para la oración susurrada en la oscuridad por un niño que no comprende del todo lo que está haciendo, pero sabe, con la certeza instintiva de los jóvenes, que alguien está escuchando? ¿Qué significa que el camino entre el pedir y el recibir respuesta pasa por una zona de guerra? La Biblia no deja esta pregunta suspendida en el aire, sin respuesta y abstracta. La Biblia hace algo extraordinario. Te da una ventana hacia esa zona de guerra, un momento de precisión documental casi insoportable, extraído de las páginas de uno de los libros más extraños, más deslumbrantes y más incomprendidos de todo el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Daniel, el exiliado. Daniel, el joven sacado de Jerusalén en la primera ola de la conquista babilónica, ha despojado de su nombre y su hogar y su libertad, y trasplantado a la brillante, abrumadora e intoxicantemente sofisticada corte de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra. Daniel, que se negó a comer la comida del rey, que leyó la escritura en la pared, que durmió en un foso lleno de leones y despertó sin un rasguño, que tuvo visiones tan vastas y extrañas y transformadoras del mundo que aún pulsan de relevancia en el siglo XXI, como la luz de una estrella que se apagó hace milenios, pero cuya iluminación no ha dejado de llegar.
En el 10º capítulo de su libro, Daniel ha estado ayunando y orando durante 3 semanas completas, 21 días. El texto nos dice que no comió pan agradable, ni carne, ni vino. No se ungió con nada. Se sentó junto al gran río Tigris y oró y esperó, y la respuesta no llegó. El día 1, el día 7, el día 14. El silencio no se rompió, los cielos no se abrieron, la visión no llegó, y entonces en el día 21 una figura aparece en la orilla del río. Una figura tan luminosa, tan abrumadora en su presencia, que los hombres que estaban junto a Daniel, que no pueden ver la figura, son sin embargo presa de tal terror que huyen y se esconden sin saber por qué, sus cuerpos respondiendo a una proximidad que no pueden procesar. Y este mensajero celestial, este ser de bronce ardiente y zafiro, y un rostro como el relámpago, y ojos como antorchas, mira a Daniel temblando en el suelo, y dice palabras que deberían detener a toda persona que alguna vez haya orado y se haya preguntado por qué la respuesta parece tardar tanto. No temas, Daniel, no, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día. No el día 21. No después de que Daniel hubiera demostrado fe suficiente, ni orado con elocuencia suficiente, ni ofrecido la fórmula litúrgica correcta. Desde el primer momento en que el corazón de Daniel se volvió hacia Dios en búsqueda genuina. Las palabras fueron escuchadas. La señal llegó. La oración penetró. Pero entonces el mensajero dice algo que desgarra el velo que cubre la maquinaria del cosmos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días. El mismo número. No una coincidencia. No un recurso literario. Una correspondencia precisa, 1 a 1. Entre los días que Daniel esperó en la tierra y los días que el mensajero estuvo en combate en el reino invisible de arriba. La respuesta había sido despachada desde el trono. La respuesta había comenzado su descenso. Y en algún lugar del vasto y oscuro territorio ocupado del segundo cielo, un ser de inmenso poder, llamado aquí el príncipe de Persia, no un príncipe humano, no un gobernante político, sino una principalidad espiritual asignada a la nación de Persia, lo había interceptado. Lo había retenido. Había luchado contra el mensajero con una ferocidad que requirió, finalmente, la intervención de Miguel, uno de los grandes arcángeles, descrito en otros lugares de las Escrituras como el príncipe angelical que guarda a la nación de Israel, antes de que la respuesta pudiera finalmente abrirse paso y descender hasta donde Daniel esperaba, adelgado y agotado y fiel a orillas del río Tigris. Esto no es alegoría. Esto no es metáfora. Es el propio relato de la Biblia sobre los mecanismos de la guerra invisible, reproducido en el lenguaje seco y preciso de un informe de campo. Una respuesta fue retrasada, no por la indiferencia de Dios, no por la indignidad de Daniel, no por ningún fracaso de fe o fidelidad, sino por la oposición activa y militar de principalidades oscuras que operaban en el segundo cielo, el campo de batalla cósmico entre la tierra y el trono. No fue que la oración de Daniel quedara sin respuesta, sino que la respuesta estaba siendo disputada en un reino que Daniel no podía ver. Un reino que operaba en la oscuridad del espacio entre las estrellas, en los lugares altos de la maldad espiritual, en el segundo cielo que parece, desde abajo, y como nada más que la belleza silenciosa e indiferente del cielo nocturno. Y si eso es lo que es el segundo cielo,
si esa es la naturaleza del reino entre nosotros y el Dios que nos hizo, entonces, ¿qué es, en el nombre de todo lo que es santo y eterno y verdadero, el tercer cielo? El apóstol Pablo no era un hombre dado a la exageración casual. Era fariseo antes de convertirse en apóstol, lo que significa que había sido formado desde la infancia en la escuela más rigurosa y exigente de la erudición bíblica que el antiguo mundo judío podía ofrecer. Conocía cada palabra de la Torá. Conocía a los profetas. Conocía los escritos. Podía argumentar teología con la precisión de un cirujano y la pasión de un fuego. No había conocido al Cristo resucitado en un camino a las afueras de Damasco, en un destello de luz tan abrumador que lo derribó de su caballo y lo dejó ciego durante 3 días. Su mundo entero desmantelado en un único y devastador momento de encuentro. Había naufragado y sido golpeado y encarcelado, y apedreado, y dado por muerto. Había construido comunidades de fe en los rincones más inhóspitos del Imperio Romano. No era un hombre casi que recurría a la hipérbole cuando el habla llana bastaba. Y así, cuando Pablo, en su segunda carta a la iglesia de Corinto, busca el lenguaje para describir lo más extraordinario que le había sucedido jamás, la experiencia que se destaca entre todas las demás, en una vida que ya era tan extraordinaria que ponía a prueba los límites de la credibilidad. El cuidado con el que elige sus palabras no es accidental, lo es todo. Escribe y nótese la precisión, nótese la distancia cuidadosa y casi clínica que pone entre sí mismo y la experiencia. Como si mirarla aún le costara algo, como si el recuerdo de ella fuera demasiado brillante para mirarlo directamente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, y si fue en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. El tercer cielo. No el cielo. No el cielo a secas. No un cielo en algún lugar vagamente arriba. El tercer cielo, el artículo definido, el ordinal específico, la designación numerada y precisa que solo tiene sentido, que solo tiene algún significado, si hay un primero y un segundo que lo preceden. Pablo no explica qué son el primer y el segundo cielo en este pasaje, porque no necesita hacerlo. Sus lectores ya lo saben. La arquitectura ya es comprendida. No está introduciendo un concepto nuevo. Está haciendo referencia a una geografía establecida, señalando el piso más alto de un edificio que su audiencia ya sabe que tiene 3 pisos, y diciendo: estuve allí, fui llevado allí. Estuve en la sala del trono del Dios increado, en el reino más allá de la atmósfera y más allá del cosmos y más allá del campo de batalla del segundo cielo. En el lugar que existe fuera del tiempo creado y el espacio creado. Y no puedo decirte si mi cuerpo vino conmigo. Ese detalle no es un adorno literario. Ese detalle es una carga de profundidad teológica. Porque Pablo está diciendo, con esa incertidumbre cuidadosa y maravillada, que el tercer cielo es un reino tan fundamentalmente diferente en su naturaleza de los reinos que están debajo de él, no tan categóricamente otro en su modo de existencia, que la distinción misma entre físico y espiritual, entre corpóreo e incorpóreo, entre dentro del tiempo y fuera del tiempo, deja de aplicarse de la manera en que él lo entiende. Las reglas que gobiernan el primer cielo, las reglas del clima y la gravedad y la química atmosférica no alcanzan al tercer cielo. Las reglas que gobiernan el segundo cielo, las jerarquías oscuras de principalidades y potestades que se disputan posiciones cósmicas en el reino estelar, tampoco alcanzan al tercer cielo. El tercer cielo es la morada del Dios increado.
no una ubicación dentro del universo, no un punto en ningún mapa cósmico que el telescopio más poderoso jamás construido pudiera identificar y fijar con coordenadas. El tercer cielo es, en el sentido más preciso posible, más allá del orden creado, el suelo eterno del que brota el orden creado, la fuente antes de la fuente, la luz antes de la luz, el silencio del que la primera palabra del Génesis estalló hacia afuera en todo lo que existe. Y es allí, precisamente allí, donde el acto final de la historia está siendo preparado. Porque los tres cielos no son simplemente un mapa teológico para los curiosos. No son un fragmento arcano de trivia cosmológica para ser archivado en el fondo de la mente, junto a otros hechos interesantes, pero en último término inertes. Son el escenario sobre el cual el drama final y devastador de la historia humana estaba a punto de representarse. Son la arquitectura del fin, el andamiaje sobre el cual el último y gran acto de la guerra cósmica se desarrollará ante cada ojo, cada nación, cada generación de vivos y muertos. No, la guerra en el cielo está llegando. Y no viene desde abajo. Viene desde el segundo cielo mismo. Desde ese vasto, oscuro y disputado corredor del espacio cósmico que se extiende entre el mundo que puedes tocar y el trono que no puedes, desde el territorio ocupado de principados y potestades, desde la sede central del que la Biblia llama por muchos nombres, pero cuya naturaleza nunca ha cambiado, cuya ambición nunca ha disminuido, cuyo odio hacia la raza humana nunca se ha enfriado ni un solo grado a lo largo de toda la extensión de la historia registrada. Viene del lugar donde el enemigo ha estado operando todo el tiempo. No en el abismo, no en lo subterráneo, no en la caverna de fuego y azufre de la imaginación popular, sino en el reino elevado, cósmico y aterradoramente próximo de los lugares altos. Y el libro de Apocalipsis, ese capitel final, tronante y surcado de relámpagos de toda la biblioteca bíblica. El libro que ha desconcertado y aterrado y electrizado a los lectores durante 2000 años, con sus imágenes imposibles y sus cascadas de visiones superpuestas de caballos y copas y trompetas y bestias y una mujer vestida de sol. El libro de Apocalipsis te da el momento preciso, el punto de inflexión de la historia, cuando la arquitectura de los tres cielos es violenta, irreversible y gloriosamente reordenada. Se encuentra en el capítulo 12. Y una vez que comprendes la geografía de los tres cielos, una vez que el mapa está correctamente en tus manos y el paisaje está orientado con precisión en tu mente, este pasaje deja de leerse como poesía mística. Se lee como un comunicado militar. Se lee como un despacho desde la línea del frente de una guerra que ha corrido desde antes del capítulo 1 del Génesis, escrito por un general que ha visto la batalla final y la describe con la urgencia temblorosa y jadeante de un testigo ocular que no puede creer lo que acaba de presenciar. Juan escribe desde su exilio en la isla de Patmos, el viento salado del Egeo, moviéndose a través de la cueva donde está sentado. La piedra fría y húmeda bajo él. Las visiones aún ardiendo detrás de sus ojos, como imágenes residuales de un sol que miró demasiado tiempo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero,
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Guerra en el cielo. No guerra en la tierra. No guerra en el abismo. No guerra en algún espacio metafísico abstracto que no tiene relación con el cosmos físico. Guerra en el cielo. En los cielos. En el segundo cielo, ese ocupado, habitado por principalidades, interceptor de oraciones y retardador de respuestas, región del espacio cósmico, donde el príncipe de Persia una vez retuvo a un arcángel durante 21 días, donde los gobernadores de las tinieblas han mantenido su sede elevada, desde el momento en que su rebelión fue por primera vez permitida para establecerse en el espacio entre el trono y el mundo. Y el dragón es arrojado, no destruido, no aniquilado, no lanzado al abismo, todavía no, eso viene después, en otro capítulo, en otro acto del drama, sino arrojado desde el segundo cielo hacia la tierra, desalojado, expulsado, despojado de su sede cósmica, de su posición elevada, de su acceso a los lugares altos desde los cuales ha estado operando desde el principio. La gran zona de amortiguamiento, la cúpula de hierro de oscuridad espiritual que ha presionado sobre el mundo desde antes de que la primera civilización levantara su primer templo de piedra hacia el cielo, es despejada. Y en ese despejamiento, en esa apertura repentina, violenta y devastadora en la arquitectura cósmica sobre el mundo, el camino se vuelve recto, el paso se vuelve abierto, el rey puede descender. Pero antes de ese descenso, antes del acto final del drama, no antes de que suene la trompeta y el cielo se rasgue y los ejércitos del tercer cielo se viertan a través del corredor abierto del segundo cielo, despejado hacia la tierra que espera abajo, hay algo que necesitas entender sobre lo que significa el ser arrojado para el mundo que debe soportarlo. Porque el capítulo 12 del Apocalipsis no se detiene en la victoria. No deja que la cámara se detenga en el triunfo de Miguel y sus ángeles, en el dragón cayendo desde las alturas cósmicas como una piedra ardiente. Sigue al dragón todo el camino hacia abajo, y lo que describe en los versículos inmediatamente posteriores al ser arrojado no es paz, no es alivio, no es el mundo exhalando después de un largo y terrible asedio, es la gran tribulación. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. El dragón, despojado de su sede, despojado de la altitud cósmica desde la que ha estado dirigiendo su campaña contra la raza humana, despojado del acceso al segundo cielo, que ha sido su dominio y su centro de mando, cae a la tierra. Y cae enardecido. Cae con la furia específica, concentrada y volcánica de un general que acaba de ver su posición estratégica arrollada, que sabe que la guerra está perdida, pero que aún no ha perdido la capacidad de infligir devastación en el territorio que todavía ocupa temporalmente. Este es el mecanismo detrás de la gran tribulación que la profecía describe. No fue una secuencia arbitraria de horrores desatados por un Dios caprichoso para castigar a un mundo descarriado. Es la consecuencia directa y lógica de la geografía cósmica siendo reordenada. Cuando el segundo cielo es despejado, el mal que una vez operó desde la distancia, desde una posición elevada y difusa a través de los vastos territorios del reino estelar, es comprimido, concentrado, colapsado hacia el único teatro físico y delimitado de la Tierra. Una fuerza que una vez se extendió por distancias cósmicas queda de repente confinada a un solo planeta. Y la presión de ese confinamiento es lo que los profetas de los tiempos finales
vieron y registraron, con manos temblorosas y nudillos blancos a través de los siglos. Isaías lo vio. Jeremías lo vio. Daniel lo vio en visiones que lo dejaron físicamente enfermo, tendido boca abajo en el suelo, incapaz de hablar o de ponerse en pie. Zacarías lo vio. Joel lo vio. Y Juan en Patmos lo vio con más detalle que cualquiera de ellos. Sus visiones tan densas y en capas y tan vívidas que los eruditos aún están excavando su significado 2000 años después, aún descubriendo cámaras en la arquitectura de esa profecía final que no habían entrado anteriormente. No fue un castigo diseñado en frialdad, sino una compresión, una función de forzamiento cósmico, la consecuencia inevitable de una gran oscuridad despojada de su vasto dominio y presionada hacia uno pequeño. La última, desesperada y furiosa rabieta de un poder que ya conoce su propio fin. Y el fin es glorioso, porque lo que viene a través del segundo cielo despejado, a través del corredor cósmico que la guerra en el cielo ha finalmente, irrevocablemente abierto, no es otra oleada de oscuridad. No es otra principalidad llenando el vacío dejado por la expulsión del dragón. No es silencio, ni vacuidad, ni el frío e indiferente mecanismo de un cosmos que ha llegado al final de su curso. Lo que viene es un jinete. El capítulo 19 del Apocalipsis lo describe, y no hay pasaje en toda la literatura humana, sagrada o secular, antigua o moderna, que iguale su poder crudo, abrumador y atmosférico. La cueva en Patmos debe de haberse sentido muy pequeña cuando esta visión llegó a Juan. Las paredes de piedra deben de haberse sentido muy cercanas. El sonido del Egeo afuera debe de haber parecido muy lejano. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El cielo abierto. No entreabierto, no entornado, no parcialmente corrido como una cortina movida por una brisa. Abierto. El tercer cielo, esa sala del trono eterna, increada y trascendente del tiempo, desde la cual Pablo fue devuelto incapaz de hablar de lo que había visto, desde la cual cada oración en la historia de la raza humana ha sido escuchada y respondida y despachada de regreso a través del disputado segundo cielo hacia corazones que esperaban en la tierra. Ese cielo se abre, y lo que viene a través de él no viene en silencio. Viene con los ejércitos del cielo detrás de él. Viene con un nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Viene con ojos que son fuego y un semblante que es la gloria plena, sin velo y sin mediación del Dios que habló el universo a la existencia, desde el silencio de su propia naturaleza eterna. Viene descendiendo a través del segundo cielo, ahora despejado, ahora barrido de las principalidades y potestades que una vez lo ocuparon, pasando a través del reino estelar que una vez sirvió como la sede del enemigo, a través del reino atmosférico, donde los pájaros vuelan y las nubes se forman y la lluvia cae sobre justos e injustos por igual. Y llega al mundo que hizo. Llega al polvo del que formó al primer ser humano y al que insufló vida con su propio aliento. Llega al jardín que se convirtió en desierto, el desierto que se convirtió en peregrinación, la peregrinación que se convirtió en imperio, el imperio que se convirtió en ruina, la ruina que se convirtió en anhelo, el anhelo que se convirtió en profecía, la profecía que se convirtió en promesa, y la promesa que ahora, finalmente,
en este último y decisivo momento de toda la historia creada, se está convirtiendo en realidad. El Rey está en casa. Escucha esto ahora, porque aquí es donde la antigua arquitectura de los tres cielos deja de ser teología y se convierte en algo intensamente, casi insoportablemente personal. No eres un espectador en esta historia. Nunca fuiste concebido para ser un espectador en esta historia. El drama cósmico de los tres cielos, el primer cielo atmosférico sobre tu cabeza, el segundo cielo disputado que presiona sobre el mundo como un motor de asedio invisible, el tercer cielo eterno donde el trono se sostiene y las oraciones son escuchadas y las respuestas son despachadas y la campaña final está siendo preparada. Nunca fue un drama diseñado para ser observado desde una distancia cómoda por mentes que son meramente curiosas. Fue diseñado para ser habitado, para ser comprendido en los huesos, para remodelar la manera en que piensas sobre cada oración que has orado, cada silencio que has esperado, cada momento en que los cielos se sintieron como bronce sobre ti, y las palabras que lanzaste hacia arriba parecieron caer de regreso a la tierra sin respuesta. Piensa en Daniel de nuevo. 21 días junto al río, delgado y agotado y fiel, sin comer nada agradable, esperando en un silencio que debió sentirse en ciertas horas bajas de la madrugada como abandono, como si el trono estuviera vacío, como si los cielos fueran exactamente lo que los materialistas siempre dijeron que eran. Solo aire, solo espacio, es solo el frío e indiferente mecanismo de un universo que no escucha y no responde y no le importa. Pero los cielos no estaban vacíos. Los cielos nunca estuvieron vacíos. Hubo en esos 21 días una batalla que se libraba sobre la respuesta de Daniel que Daniel no podía ver, no podía sentir, no podía verificar a través de ninguno de sus 5 sentidos ni de ninguno de sus considerables recursos intelectuales. Hubo una guerra siendo librada en su nombre, en el segundo cielo, por fuerzas cuyo poder y furor y brillantez hacen que todo conflicto terrenal parezca una disputa entre niños. Y en el día 21, cuando el mensajero finalmente abrió paso y se detuvo resplandeciente en la orilla del río, lo primero que dijo no fue: «Tu oración ha sido escuchada». Dijo: «Tus palabras fueron oídas desde el primer día». El primer día, lo que significa que el silencio no era ausencia. El silencio era guerra. El silencio era el sonido de una batalla que se libraba en un reino al que Daniel no tenía acceso, en nombre de una respuesta que ya estaba desde el primer momento en camino. ¿Cuántas oraciones has orado durante 21 días y te detuviste en el día 14? ¿Cuántas respuestas están, incluso ahora, en tránsito a través del disputado reino del segundo cielo, retrasadas no por la indiferencia de Dios, sino por la resistencia activa de principalidades que saben lo que esa respuesta hará cuando llegue? ¿Cuántos avances están siendo combatidos en los lugares altos, en la maldad espiritual del reino elevado, en la guerra invisible que corre en paralelo con cada momento visible de tu vida? No fue que Dios guardara silencio, sino que el silencio mismo era el sonido de una respuesta abriéndose paso a través de la penumbra cósmica. Y eso lo cambia todo. Cambia la manera en que entiendes la guerra espiritual. El lenguaje que Pablo usa en Efesios 6 no es decoración metafórica. No es el colorido literario de un escritor del primer siglo que busca imágenes dramáticas para hacer un punto moral más vívido. Es un informe táctico.
Cuando Pablo dice que te vistas con toda la armadura de Dios, no está describiendo un programa de mejora espiritual personal. Está describiendo el equipo necesario para el compromiso en un conflicto que ocurre simultáneamente en dos teatros a la vez. El teatro visible de la carne y la sangre y la vida humana cotidiana, y el teatro invisible de principalidades y potestades en los lugares altos, en el segundo cielo, en el reino cósmico que presiona sobre el mundo como una mano sobre una llama. El escudo de la fe no es una metáfora del optimismo. Es un mecanismo para interceptar las armas específicas y dirigidas que las principalidades espirituales disparan hacia abajo desde sus posiciones elevadas. La duda que llega con precisión quirúrgica en tu momento más bajo. La desesperación que desciende como el clima. El desaliento repentino y específico que golpea no al azar, sino en el preciso momento en que estás más cerca del avance. Cuando la respuesta está más cerca, cuando la principalidad que se interpone entre tú y el tercer cielo está más desesperada por hacerte retroceder. La oración sin cesar que Pablo ordena en el mismo pasaje no es un hábito piadoso, es una señal sostenida. Sé una transmisión continua lanzada hacia arriba a través del disputado segundo cielo. Una declaración en el lenguaje de la fe que las principalidades de los lugares altos no pueden finalmente suprimir, aunque puedan retardar. Porque el Dios que escucha desde el tercer cielo, escuchó desde el primer día, y la respuesta, cuando llega, viene con la plena autoridad e impulso imparable de lo increado sobre lo creado, de lo eterno sobre lo temporal, del tercer cielo sobre el segundo. Por eso el remanente siempre ha orado, no porque la oración cambie la mente de Dios, no porque Dios requiera la incantación correcta antes de condescender a actuar, sino porque la oración es participación. La oración es el alma humana alcanzando hacia arriba a través del primer cielo atmosférico, presionando a través de la resistencia del disputado segundo cielo y haciendo contacto con la sala del trono del tercer cielo, uniéndose a la voluntad del que se sienta allí, alineándose con los propósitos de lo eterno en el teatro de lo temporal, convirtiéndose en parte de la corriente que fluye entre lo divino y lo humano a través de la arquitectura de 3 capas del cosmos. Cada oración es un pequeño acto de guerra cósmica. Cada grito genuino enviado hacia arriba desde un corazón genuino es una transmisión que penetra el reino disputado, que rechaza el silencio, que insiste en la conexión entre el polvo de la tierra del primer cielo y la gloria del trono del tercer cielo. Y cada una de esas oraciones está contribuyendo a algo más grande que ella misma. Porque esto es lo que los 3 cielos nos dicen sobre el momento que estamos viviendo ahora mismo. En las señales que los profetas describieron como precursoras del despejamiento del segundo cielo, como indicadores de que la guerra en el cielo se aproxima a su compromiso final y decisivo, no son abstractas. No están enterradas en un lenguaje simbólico tan denso que solo los especialistas pueden localizarlas. Son el tipo de señales que una sociedad que ha perdido su mapa no puede leer, pero que un remanente que conoce la geografía de los 3 cielos puede reconocer con una claridad que a veces resulta casi dolorosa en su precisión. El sacudimiento de los cielos es una frase que aparece repetidamente a lo largo de la literatura profética, en Isaías y en Joel y en Ageo y en las palabras del mismo Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, cuando describe las señales que precederán a su regreso. No las potencias de los cielos serán conmovidas, no solo la tierra,
no simplemente las estructuras políticas, sociales y económicas de la civilización humana, aunque esas también temblarán, temblando de maneras que hacen que las instituciones humanas más fuertes y seguras parezcan de repente frágiles, de repente provisionales, de repente y obviamente temporales, sino los cielos, el reino cósmico, el segundo cielo mismo, el hábitat y la sede de las principalidades y potestades, temblando mientras el conflicto en su interior alcanza su intensidad terminal. Cuando el mundo se siente inestable de maneras que desafían la explicación ordinaria, cuando la sensación de presión invisible sobre la civilización humana se vuelve palpable incluso para personas que no creen en la presión invisible, cuando nación se levanta contra nación, no meramente por agravio político, sino con una ferocidad irracional y casi demoníaca que el análisis político por sí solo no puede explicar. El remanente que conoce el mapa entiende lo que está ocurriendo en el reino de arriba. El segundo cielo está entrando en la fase final de su ocupación. La guerra en el cielo está construyéndose hacia su clímax. El gran desalojo se aproxima, y la respuesta apropiada no es el miedo. No fue el miedo lo que mantuvo a Daniel junto al río durante 21 días, fue la fe. No la fe de los cómodos, no la fe de los no probados, no la confianza suave y fácil de alguien que nunca se ha sentado junto a un río en la oscuridad esperando una respuesta que no llega, sino la fe del remanente fiel, la fe que conoce el mapa, que comprende la arquitectura, que ha leído el informe de campo del ángel en la orilla del río y sabe que el retraso no es ausencia, que el silencio no es abandono, que la respuesta fue despachada desde el primer día y está incluso ahora abriéndose paso a través del disputado segundo cielo hacia la tierra que espera abajo. La palabra remanente aparece a lo largo del relato bíblico con una consistencia que es en sí misma una especie de consuelo. Desde el Shir Yashub de Isaías, el remanente volverá, hasta la cita de la misma tradición que hace Pablo en su carta a los romanos. Así también, en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de la gracia. El concepto de remanente no es un concepto de elitismo o exclusividad. Es un concepto de preservación. Es el hilo que no se rompe, la lámpara que no se apaga, la señal que continúa transmitiendo a través del ruido y la estática y el aparente silencio de un mundo que en gran medida ha decidido que los cielos están vacíos. El remanente es quien haya estado dispuesto a conocer el mapa, quien haya estado dispuesto a seguir el hilo de los tres cielos hasta el final, más allá de la sencillez cómoda del domingo por la mañana de un solo cielo nuboso, a través de la inquietante y vigorizante realidad de la oscuridad disputada del segundo cielo, todo el camino hasta el tercer cielo, donde el trono se sostiene y las oraciones son escuchadas y la campaña final se ejecuta con una precisión y un poder que ninguna principalidad en los lugares altos tiene alguna capacidad final de resistir. El remanente es quien ora y no se detiene en el día 14, quien se mantiene en la oscuridad visible de un momento presente y se niega a concluir que la oscuridad es la palabra final, porque saben que sobre la oscuridad, en los lugares altos, una guerra está siendo librada en su nombre por fuerzas cuyo poder y cuya lealtad a los propósitos del tercer cielo son absolutos e inquebrantables. El remanente es quien lee las señales no con miedo, sino con orientación, reconociendo en el sacudimiento del mundo visible el sonido del mundo invisible, aproximándose a su reordenamiento final y decisivo,
y a ese remanente, a través de cada zona horaria, y cada idioma, y cada tradición cultural, y cada frontera denominacional, que alguna vez ha dividido a la comunidad de los fieles en habitaciones cada vez más pequeñas, cuando la casa original siempre fue lo suficientemente grande para todos. El mensaje de los 3 cielos no es una advertencia, es un anuncio. El anuncio de que la arquitectura dentro de la cual fuiste dado para vivir siempre fue precisamente lo que el texto antiguo describió. Que el primer cielo sobre tu cabeza, la bóveda azul y respirante de aire y clima y luz, no es el techo de la existencia, sino el primer piso de una estructura que se extiende hacia arriba en dimensiones de la realidad que los instrumentos más finos de la ciencia humana no pueden alcanzar y las ambiciones más ambiciosas de la tecnología humana no pueden penetrar. Que el segundo cielo que presiona sobre el mundo, vasto y oscuro y ocupado y hostil, no es permanente. No es eterno. Es una sede temporal para un poder cuyo arrendamiento de los lugares altos siempre tuvo una fecha de vencimiento escrita en él. Es escrita allí antes de los cimientos del mundo. Escrita allí por el que se sentó en el trono del tercer cielo antes de que el segundo cielo existiera. Antes de que el primer cielo existiera. Antes de que la tierra debajo de ellos existiera, antes de que el tiempo mismo existiera para dar secuencia a cualquiera de ello, y que el tercer cielo, la sala del trono eterna, la morada del Dios increado, la fuente desde la cual cada oración ha sido escuchada, desde que el primer ser humano levantó el primer grito humano hacia el primer pedazo de cielo, no está lejos. Nunca estuvo lejos. La distancia en la geografía de los 3 cielos no se mide en años, luz, ni en parsecs, ni en las frías matemáticas del espacio interestelar. El tercer cielo no está lejos en la manera en que Andrómeda está lejos. No está lejos en la manera en que el borde del universo observable está lejos. No está lejos en la manera en que cualquier cosa creada está lejos de cualquier otra cosa creada a través del vasto, hermoso y aterrador lienzo del cosmos. El tercer cielo es otro. Es categórica, dimensional, ontológicamente otro. Existe en un modo diferente de realidad de todo lo que hay dentro del orden creado. Lo que significa que la distancia entre él y el alma humana arrodillada en el suelo de una habitación pequeña y ordinaria a las 3 de la madrugada no es una distancia que pueda medirse en ninguna unidad que la física haya ideado jamás. Es, en el sentido más radical y literal de la palabra, tan cercano como el próximo pensamiento, tan cercano como el próximo aliento, de tan cercano como la próxima palabra, lanzada hacia arriba desde un corazón genuino a través del disputado segundo cielo hacia el trono que ha estado escuchando desde antes de que comenzara el mundo. El documental no termina aquí, porque la historia no termina aquí. La historia termina con un jinete en un caballo blanco descendiendo a través de un cielo abierto, a través de un segundo cielo despejado, a través de un primer cielo eléctrico con su aproximación, hacia un mundo que lo ha estado esperando desde el momento en que fue hecho. La historia termina con los reinos de este mundo, convirtiéndose en el reino del Dios que lo hizo, con cada principalidad y potestad finalmente y permanentemente despojada de los lugares altos que han ocupado, con la guerra que Daniel sintió en el silencio junto al río, y Pablo describió encadenado en una celda de prisión romana. Y Juan vio ardiente y tronante en las visiones de Patmos finalmente, completamente, cósmicamente resuelta. La historia termina con el tercer cielo, ya no separado de la tierra. La historia termina con la distancia colapsada.
con el velo removido, con la arquitectura de los tres cielos cumplida y trascendida por una nueva realidad que el apóstol Juan vio en los capítulos finales de su visión final. Un cielo nuevo y una tierra nueva, y la ciudad santa descendiendo de Dios del cielo como una novia ataviada para su esposo. Y la voz desde el trono diciendo las palabras que cada oración en la historia de la raza humana siempre ha estado alcanzando, en su registro más profundo y sin palabras. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No el cielo en algún lugar sobre la tierra, no la humanidad en algún lugar debajo del trono, sino Dios con los hombres. El tercer cielo, no distante e inalcanzable sobre la oscuridad disputada del segundo cielo, sino presente, inmediato, morando, habitando el mundo que hizo con las personas que hizo para conocerlo. La distancia finalmente, permanente e irreversiblemente cerrada. Esto es hacia lo que los tres cielos siempre apuntaron. No una teología para catalogar y archivar, no una curiosidad cosmológica para hacer un documental interesante, sino una trayectoria, una dirección. No hay un plano arquitectónico que contiene dentro de su estructura de 3 niveles el arco completo de la intención divina para el cosmos y para los seres humanos hechos de su polvo y su aliento. Desde el primer cielo sobre tu cabeza, hasta el segundo cielo sobre ese, disputado y oscuro y temporal, hasta el tercer cielo más allá y sobre y fuera de todo ello, eterno e increado y escuchando desde el primer día. La estructura nunca fue el destino. La estructura siempre fue la historia. Y la historia aún no ha terminado.